Buenos días a todos. Este es el webinar de la Guía de Cicloinfraestructura para Ciudades Colombianas que se publicó la semana pasada por el Ministerio de Transporte de Colombia y donde los consultores que desarrollamos el estudio y el proyecto fuimos el consorcio de Espacio GA21. La guía la pueden bajar en el link que dejé en el chat de esta conversación y quienes están viendo esto ya grabado pueden ver el link más adelante o en la página del ministerio. Lo que vamos a presentar hoy es no tanto el contenido detallado de la guía, sino más bien un contenido de la guía donde podamos presentarles la lógica de lo que hicimos, el proceso que llevamos a cabo durante la preparación de esta guía y después tratar de despejar la mayor cantidad de dudas posibles. Obviamente hay muchas personas de muchas ciudades y van a tener muchas dudas con respecto a cosas concretas de este proceso. Idealmente vamos a poder resolver la gran mayoría de lo que pregunten. Otras cosas sí son mucho más detalladas y pues los invito a que consulten la guía o que veamos cuál puede ser un proceso mediante el cual hagamos otras cosas o talleres o capacitaciones o incluso webinars de profundización. Pues antes que nada hay que agradecerle al Ministerio de Transporte, a la Unidad de Movilidad Urbana Sustentable y a quienes han hecho posible todo este proyecto, que han sido desde Marta Caldas, que era la directora de la UMOS, también quien fue viceministro de Transporte, Enrique Nates, y quien todavía está en la UMOS apoyando todo el proceso de transporte no motorizado, que es Juan Camilo Agudelo, quien estuvo acompañándonos durante todo este proceso y nos apoyó mucho en la revisión de los productos y en hacer esto realidad. Con nosotros está hoy Alfonso Sanz, con quien lideramos este proceso. El equipo de trabajo ahorita lo va a presentar completo. También Marcos Montes está participando y de pronto puede dar alguna anotación. Entonces, pues ahí vamos como presentando la cosa. No sé si Alfonso quisiera decir algo complementando lo que acabo de decir. Le voy a abrir el micrófono por si quisiera decirnos algo más. Aunque creo que no tiene el micrófono todavía activado. Ahí ya. Bueno, creo que no le alcanzamos a oír a Alfonso, entonces mientras resuelve su tema de audio, que yo lo que sugiero es que miren la sección de audio del equipo para comprobar el sonido. Y ahí ya me avise por el chat para poderlo integrar. Entonces, ahí como les decía está el link de la guía. Voy a ir como presentando algunas cosas y más adelante podemos integrar a Alfonso en la presentación. Entonces, nosotros tenemos esta guía, hicimos un equipo de trabajo que estaba compuesto tanto por gente de Espacio como por gente de GA21, quienes conformamos el consorcio. El director del proyecto era Néstor Sáenz, después Alfonso Sanz era apoyo en la dirección y fue con quien terminamos editando el puro documento. Estaba yo, Carlos Felipe Pardo, de Espacio. De parte de GA21 estaban los diseñadores y arquitectos Cristian Kisters y Marcos Montes. En la parte social Adrián Hurtado. Para ingeniería estaban José Segundo López y Lina Quiñones. Y apoyando los procesos de consulta con actores, gestión y diseño, estaban Laura Ome, Catalina Duarte, Laura Villegas, apoyando también la parte de trabajo de campo, específicamente en Berlín, Rashid Kairus y Camila Rivera, y había después, al final del proyecto, se incluyó a Visibilízate y Claudio Olivares Medina, que nos ayudó en la finalización de la diagramación del documento. Entonces, digamos como que teníamos un equipo bastante grande y variado, con quienes realizamos como todos los pasos que les voy a describir. Alfonso creo que quería dar ya una introducción de su parte o un complemento.
Creo que no lo alcanzamos a oír. Entonces voy a darle la opción más adelante. O lo dejo abierto todo el tiempo y sientas en libertad de hablar y de interrumpirme en cualquier momento, Alfonso. Y también quienes quieran hacer cualquier comentario pueden hacerlo por el chat y les respondemos también por el chat. Entonces, dentro de este equipo de trabajo, digamos como que lo que estábamos buscando era responder a la solicitud del Ministerio de Transporte, donde sabíamos que había un uso de la bicicleta muy grande en el país, conocemos que había una prelación de los modos no motorizados explícita en diferentes documentos de nuestro país y tanto a nivel nacional como a nivel local en muchas ciudades, y ahí pues tanto el Código Nacional de Tránsito como el Plan Nacional de Desarrollo y otros documentos. Dentro de lo que vimos también era que había unas diferencias sustanciales en el diseño de infraestructura para bicicletas en las ciudades de Colombia. No había necesariamente criterios técnicos y homogéneos en términos de los funcionarios de las ciudades colombianas, y pues digamos que había muchas ideas y aplicaciones relevantes en el territorio nacional. La foto de la derecha muestra algo que es el sistema de bicicletas, de estacionamiento de bicicletas cerca al terminal de transportes de Chía, que es un sistema automático con un mecanismo que sube las bicicletas a un segundo piso, que aunque sí tiene algo que envidiarle a los sistemas similares en Japón, es algo que fue totalmente diseñado en el caso de Colombia y que nos parece que es una de esas ideas que uno puede empezar a mirar y decir, este tipo de cosas existen y hay que empezar a resaltarlas en el caso colombiano. Y por eso lo teníamos también como uno de esos ejemplos que durante la visita a las ciudades estaba. El proceso que seguimos durante este proyecto fue comenzar primero con una revisión de diferentes guías y documentos similares. Miramos guías en América Latina, guías en lo que se llama el mundo desarrollado y también guías en lo que se llama el mundo en desarrollo. A partir de eso, de esas guías, digamos que hicimos un proceso que nosotros hemos llamado la transformación de Dinamarca con Dinamarca. Esencialmente porque lo que nos han dicho siempre cuando hablamos de bicicletas es que aquí no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer para que sí podamos lograr algo así? De otra parte hicimos algo mucho más activo, no documental, sino de visitas y entrevistas, y era visitas a ciudades en el exterior, también ciudades colombianas, recopilamos datos de ciudades colombianas, hicimos visitas de campo, medimos diferentes cosas y también hicimos unas entrevistas tanto en ciudades colombianas como expertos internacionales que estaban en Colombia o que estaban en otra parte. Lo que tiene muy bueno Colombia es que tiene muchos expertos en estos temas y pues se puede complementar muy bien el trabajo que se había desarrollado. Hacia el final del proceso también empezamos a consultar guías locales que se estaban publicando, aunque intentamos integrarlas desde el principio, estas pues estaban en proceso de edición y no fueron disponibles a nosotros, entonces por eso no las pudimos integrar, digamos, tan completamente, pero digamos que hicimos un esfuerzo y esto es relativamente complementario a eso. Encontramos en ese primer paso más de 600 documentos que tenían algo que ver con bicicletas. Los copiamos en una base que va a estar disponible en el anexo digital, que va a estar en la página web del Ministerio de Transporte. Y una persona no está oyendo lo que estoy hablando. Por favor, confírmenme si alguien más tiene ese problema. Una persona sí está oyendo bien, entonces les invito a que revisen la configuración del audio de su GoToMeeting, por favor. Entonces, como estaba diciendo, ahí revisamos más de 600 documentos, los cogemos en una base. Esos documentos, si ustedes ven el mapa que mostramos aquí, muestra de qué ciudades eran esos documentos, de qué países eran los documentos también, si eran de nivel nacional, y cuáles documentos eran de nivel regional. Como se dan cuenta, estábamos con varios documentos de los 3 niveles y en muchas partes del mundo. Incluso encontramos algunos como los que ven en la foto en danés, que aunque no los encontramos originalmente o no los entendimos
el texto sí podíamos ver más o menos de qué se trataban y como parte de lo que les vamos a contar ahora, les vamos a explicar por qué sí terminamos pudiéndolos integrar. Pero esencialmente encontramos muchísimos. Seleccionamos 32 guías que hicimos una revisión detallada. Las fichas, resumen y los análisis los pueden encontrar en el anexo digital que los invitamos a buscar más adelante en la página web del Ministerio de Transporte. Después de la revisión documental, nosotros fuimos a 5 ciudades colombianas. Ahí ven parte del equipo de trabajo, las fotos de abajo, las fotos de arriba no son el equipo de trabajo, son la gente que vimos en visitas de campo. En ese caso son 4 abuelos con 3 niños llevando sus nietos al colegio en Chía, que nos pareció algo bastante interesante y muy tierno, digamos. Y pues ahí también para mostrarles que sí estuvimos en campo, por lo menos para que nos tomaran una fotografía. Estoy yo, está Alfonso Sanz, yo estoy en Bogotá en ese caso, Alfonso Sanz está en Chía y Segundo López está también en Chía. Aunque fuimos a Chía, Bogotá, Palmira, Medellín, Montería. Y durante el proceso durante los meses que hicimos el estudio, también tuvimos la oportunidad de visitar otras ciudades colombianas, de donde empezamos a sacar también otra información, en Cali o en Barranquilla, que íbamos por otros proyectos. Ahí estábamos viendo las características de la infraestructura, los usos que veíamos en vía, consultábamos personas, tanto formal como informalmente, parábamos gente en la calle y les preguntábamos cosas sobre cómo era su experiencia montada en bicicleta. Y finalmente también hacíamos como una revisión de qué servicios había, qué operación había. Seguimos la metodología del BID que tiene 4 componentes como para hacer esa revisión también. Aunque contractualmente nos pedían 3 ciudades, nosotros en la negociación con el ministerio les dijimos que teníamos la oportunidad de ir a más ciudades, no solamente en Colombia, sino también fuera de Colombia. Y entonces visitamos Copenhague por un lado, particularmente Copenhague específicamente para poder conocer una ciudad que tiene infraestructura esencialmente perfecta, servicios esencialmente perfectos, y un uso de la bicicleta bastante alto y una política increíblemente bien desarrollada. Y ahí fuimos durante 5 días. Esto fue adicional al contrato, no hizo parte del contrato ni financieramente ni contractualmente, pero integramos todo esto dentro de los informes que están disponibles en el anexo digital. Y les invito a que pidan al Ministerio de Transporte y que busquen en la página del Ministerio de Transporte todos estos informes, porque son más o menos 400 páginas de información adicional. Además de Copenhague, digamos que Copenhague es casi la joya de la corona. Además de eso, fuimos a Barcelona, que es una ciudad que ha tenido unas experiencias muy positivas en el desarrollo y en la política cicloinclusiva. Lo mismo con París y lo mismo con Berlín, aunque cada una como en diferentes niveles de desarrollo, diferentes retos. Y nos parecía importante no concentrarnos solamente en Copenhague y Ámsterdam y Tokio, sino realmente ir a ciudades en diferentes etapas de un desarrollo de una política cicloinclusiva, porque pues en muchas partes tenían unos retos que todavía no habían solucionado y era lo que queríamos ver. De estas ciudades empezamos a encontrar, digamos, tanto retos como similaridades con cosas de lo que estábamos viendo en las ciudades colombianas. Y en el caso de Copenhague y hasta cierto punto en las otras ciudades, veíamos cosas que les habían pasado en los 80s o en los 70s, pero que al mismo tiempo nos servían, digamos, para entender el proceso que llevamos en Colombia también. Y muy similar a lo que los colombianos nos decían durante las entrevistas. Entonces decíamos, pues si pasó en Copenhague y ahí lo resolvieron, pues de pronto tenemos una oportunidad para poder también hacer esto bien de alguna manera. Además de la revisión documental y de las visitas a las ciudades, hicimos un proceso independiente de consulta de actores, donde como primera medida hacíamos una consulta durante las visitas de valoración que hicimos en las ciudades colombianas y pues también en las ciudades internacionales, pero también el Ministerio de Transporte muy amablemente nos integró dentro del proceso de la Semana de la Movilidad del 2015, donde también hicimos un proceso de consulta
donde de una vez empezamos a mirar, por ejemplo, los diagramas que hacíamos para el proceso de la, de la, de la guía, y donde empezamos como a ver qué más cosas podíamos identificar y qué más cosas podíamos desarrollar y integrar en términos de esa consulta. También hicimos una consulta con expertos internacionales, les enviamos un borrador, muy borrador de la guía, les enviamos una encuesta, les invitamos a que nos respondieran tanto la encuesta como que nos hicieran una revisión del documento y nos mandaran sus comentarios, que algunos hicieron de manera muy detallada, otros solamente respondieron la encuesta y otros desafortunadamente no tuvieron el tiempo de dar sus consultas, pero buscamos maneras de poderlos como integrar. Muchas gracias a todos los que han ido integrándose. Y recuerden que pueden también hacer comentarios por el chat, hacer preguntas de lo que les parezca. Aunque teníamos planeado estar más o menos unos 45 minutos, podemos estar un rato más largo dando resolviendo sus dudas. Entonces, además de esa consulta de actores, ya cuando hicimos todo esto, las consultas de actores incluso llegaron al punto que teníamos una versión casi totalmente diagramada de la guía. Hicimos un taller completo de un día con lo que podría decirse son los mayores expertos del tema de transporte no motorizado, bicicletas, regulación y transporte en general en Colombia, y tuvimos la maravillosa oportunidad de que nos dieran su retroalimentación sobre el contenido de la guía y también tuvimos la oportunidad de tener también ahí a Alfonso Sanz acompañándonos y dándonos también como su retroalimentación de otros procesos de desarrollo de guías similares. Aquí una cosa importante entonces es que, y pues que también fue algo que salió del proceso del taller, del último taller que realizamos, es que mientras íbamos haciendo esto, pudimos estar con diferentes personas en este proceso, y nos dimos cuenta que aunque la guía es una guía que nos pidieron que fuera 200 páginas, produjimos algo de 300, lo acortamos a 232, que fue la que ustedes encuentran ya en la página web, y aunque pues tenía todos los detalles de las cosas que íbamos hablando, obviamente le faltan cosas, obviamente hay cosas que necesitamos complementar, pero que simplemente o se salía del alcance del desarrollo de la guía, o pues no podíamos escribir el libro de arena de Borges porque es esencialmente imposible, y quienes conocen la historia entienden por qué es así. Entonces, dentro de la guía también van a encontrar una tabla que es la que encuentran ahí a la derecha y que les indica, según el interés que tengan en la guía, cuál es el capítulo que más les puede servir. En estas guías, pues muy pocas personas, pues, siendo sinceros todos nosotros con nosotros mismos, sabemos que no nos vamos a leer esto de principio a fin. Muy pocos de nosotros, de hecho, hemos leído esta guía completa, y creo que hemos sido menos de 5 los que lo hemos leído completa más de 10 veces en sus diferentes versiones. Y por eso, pues en la página 21, la tabla 1 dice cuál es esa orientación de lectura. Si usted tiene un interés para aprender sobre políticas, lea los primeros capítulos. Si está más interesado en el diseño e implementación, lea los capítulos 2 al 4. Si quiere ver aspectos sociales, hay algo en el capítulo 2 y también en el 5. Y si quiere pensar más sobre monitoreo, pues piense el capítulo 1 y 2. Obviamente, pues cada quien puede hacer lo que le parezca en términos de consulta, pero nos parece importante como indicarle a la gente que sería lo más adecuado según su perfil. Y para esto fue una recomendación muy útil de una de las participantes del último taller. El primer capítulo es un capítulo que habla muy a grandes rasgos y de manera muy general cuáles eran sus como los elementos principales de una política cicloinclusiva. En esos elementos de una política cicloinclusiva, pues digamos como que hay cosas que muchas de las personas que han estado integradas dentro de estos procesos conocen. Nada novedoso, todo muy como tradicional en términos de los últimos años en transporte sostenible. Y cuando uno lee este capítulo, en realidad lo que está viendo es pues más o menos qué es lo que siempre nos han dicho de cómo generar sostenibilidad. Aquí nos concentramos en cómo hacer una elaboración inicial gráfica muy clara, cómo hacer muy claro cómo se vincula esto con una política de bicicletas, y de qué manera podíamos explicar
realmente de dónde viene como la filosofía, digamos, de este documento. Los invito a quienes no han puesto su nombre en la plataforma, por favor pongan su nombre, porque si tenemos una discusión nos sirve mucho tener su nombre y poderles responder con nombre y apellido, que está ahí en el GoToMeeting. Creo que Alfonso todavía no ha podido resolver su dilema de audio, pero le invito a que si tiene cualquier cosa que quisiera comentar, pues también lo pueda hacer desde aquí. Entonces, sí, es exactamente lo que me está diciendo. Yo creo que él va a ir dándonos como indicaciones desde el chat y vamos viendo cómo lo vamos integrando. Entonces, este primer capítulo yo lo voy a decir muy rápidamente, me parece que es más importante verlo de capítulos, particularmente los 3 y 4, que es lo que es 2, 3 y 4, que es lo más concretamente relacionado con Colombia. Los invito a que lean la guía y que lo abran en un PDF y vayan como combinando para ir mirando mientras vamos hablando. Esto básicamente es un mensaje muy conocido con respecto a la prioridad y la prelación que hay en los modos de transporte, esencialmente en todo el mundo, pero digamos como que generalmente en el caso de Colombia, que sabemos que hay una prelación en términos de Colombia y en términos de que los sistemas de transporte no motorizado y en particular los peatones van primero, no las bicicletas, los peatones son los primeros. Y esto también es una invitación a todos los ciclistas que cuando vean un peatón, por favor caigan en cuenta que está en la misma condición de vulnerabilidad que están ustedes cuando están enfrente de un bus o un automóvil y que ese respeto es fundamental. Entonces ese va primero. Después las bicicletas le deben dar prioridad al peatón, pero tienen prioridad ante los demás. Después ya como ya las bicicletas utilitarias, el transporte público y transporte de carga de alta capacidad, modos motorizados como que están todos en alguna como el grupo más grande. Después de eso, digamos como que hay una relación con el tema de cambio climático. Sobre esto hay una documentación muy detallada. El Ministerio de Transporte está desarrollando una guía de transporte y cambio climático que vincula, digamos, esta gráfica con todo lo que están desarrollando ahí y en las próximas semanas o meses va a haber una versión final de ese documento que también los invitamos a que busquen en la página del Ministerio de Transporte y pues que desde espacio cuando sepamos que está disponible y donde pues también vamos a hacer un esfuerzo por difundirla, porque nos parece fundamental encontrar esos vínculos de cómo generar políticas donde evitemos los viajes en distancia y frecuencia, también a través de políticas urbanas, que cambiemos nuestros modos de transporte hacia los que más prelación tienen y pues que en el caso que sea necesario mejoremos las tecnologías de transporte. Sobre esto pues también menciono que Despacio publicó hace un par de semanas un documento que describe cuál es la relevancia de esto en el marco de las negociaciones de cambio climático, de los compromisos de los países y de la nueva meta de 1.5 grados de emisiones en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero. Después hay otro como parte muy conceptual que es la de empujar y hablar, donde lo que estamos buscando conceptualizar es algo que ya se ha dicho en otros documentos, principalmente en un documento de gestión de la demanda en transporte de la Agencia de Cooperación Alemana, también en un documento del BID de guía de congestión y estacionamientos, que quienes tengan interés, pues al final podemos ir dando links de los documentos que voy mencionando y ahí les vamos a dar como algunas indicaciones adicionales. Quienes me conocen saben que yo todo el tiempo estoy mencionando documentos y pues nunca doy el link, entonces voy a hacer lo posible por entregárselos cuando estemos ya en la parte de discusión. Estos son 4 elementos que el BID ha indicado en su documento de cicloinclusión del 2015, que también el link es muy fácil, entonces eso también se los vamos a dar al final, donde indican que hay 4 componentes específicos que uno debe seguir para comprender y desarrollar una política cicloinclusiva. Este marco de trabajo lo creamos con Claudio Olivares justo antes de desarrollar el documento del BID, y al BID le gustó y lo integramos ahí
al gobierno nacional le gustó, en el caso de Colombia, y lo integró dentro del Plan Nacional de Desarrollo en sus artículos 31, 32, 33 y 204, que les invito a consultar. Y nosotros en la guía también, pues la figura 4 tiene esto, es infraestructura, que es de lo que vamos a hablar más que todo en un rato, pero también además de la infraestructura hay muchas otras cosas. Existen aspectos normativos y regulación, que es muy importante tener en cuenta, que en el caso de Colombia pues se circunscribe al Código de Tránsito y a las normas locales que apliquen. También hay unos componentes de operación y también hay unos componentes de participación ciudadana, que todos son fundamentales, que solamente con infraestructura no vamos a lograr una mejora de nuestras políticas de cicloinclusión, y que nos parece fundamental reiterar este punto, y los invito también a que miren el documento del BID que describe cada uno de esos, cómo podría avanzarse, y también hay otros documentos que avanzan como en esa conceptualización. Le doy un premio a la persona que me diga qué error hay en esta gráfica antes de finalizar el webinar. Entonces tienen que buscarlo en el documento, porque ya la quité. Un aspecto del que también mencionamos y que nos parece también que era importante, aunque no era parte totalmente del desarrollo de la guía, es la participación. Que la participación muy pocas veces se integra dentro de los documentos de transporte, y es la sección 1.4, que describe desde la página 40 cuáles son las diferentes formas de participación, siguiendo el documento de Einstein de 1969, donde él indica como, mire, usted puede integrar a la gente solamente diciendo, informándolos, pero también puede decirles, venga, ayúdenme a desarrollar este proyecto, dígame cómo le parecería, y es algo que en la infraestructura de bicicletas es muy relevante. Integrar a quienes andan en bicicleta, no solamente a los activistas, quienes andan en bicicleta todos los días porque les parece importante o porque no tienen otra manera de llegar a su trabajo, y preguntarles, oiga, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta política? Dentro de eso también está unas diferentes indicaciones de documentos relevantes, y también dos ejemplos de cómo esto ha sido aplicado en el caso colombiano, no necesariamente de manera positiva, pero en cualquier caso ejemplos de este tipo. El segundo capítulo ya comienza a hablar de verdad sobre infraestructura de bicicletas, y mucho más concretamente sobre nuestro desarrollo de cómo funciona el desarrollo de políticas y de qué manera hicimos como esto. Gracias a quienes han ido dando la indicación del audio, por favor, lo que nos indican es que por favor se metan por el navegador Chrome, que funciona bien. Si quieren durante 5 minutos desconectarse, instalar el GoToMeeting, la aplicación, y a partir de la instalación de la aplicación, que está en el Facebook de Despacio, ahí pueden encontrar que ya puede funcionar, y qué bueno que quienes ya pudieron resolverlo. Pero les agradezco que por el chat vayan indicando esto, y los invito a que instalen el aplicativo. Es gratis, no estamos vendiéndolo, sino quiero que lo hagan porque es mucho más fácil poder participar en esta sesión. Este capítulo de fundamentos habla de qué fue a lo que llegamos para poder comenzar a hacer ya los detalles concretos del desarrollo de una política de infraestructura, y cómo hacemos nosotros para desarrollar esto de manera más conceptual. El capítulo 2 es conceptual, pero empieza a hablar de Colombia. Esta gráfica es una gráfica sobre la cual podríamos hablar durante días enteros, sobre la cual hemos tenido sesiones tan difíciles que tuvimos que tener recesos para poder reflexionarlo, incluso dentro del equipo de trabajo. Esto fueron literalmente 2 meses de discusión para poder llegar a algo que pudiera funcionar, y al final una discusión también con los expertos del taller, pidiéndoles su retroalimentación sobre clasificación y tipología. Aquí hay 2 divisiones que hacen parte, o sea, lo que decimos es, hay una cicloinfraestructura. Esa cicloinfraestructura es
compuesta por la ciclorred y todos sus complementos, y esa ciclorred es compuesta a su vez por dos categorías, una que se llama vías ciclistas y otra que se llama vías cicloadaptadas. Básicamente las vías ciclistas son todo lo que uno empieza a llamar ciclorrutas o cosas parecidas. Nosotros lo categorizamos dividido en dos. La primera es las ciclorrutas que tienen una segregación física, las que en Bogotá siempre he hablado de maneras como la ciclorruta, esa es, y que entonces tienen un cambio de altura o una instalación de elementos físicos permanentes. Es la más segregada de todas. No quiere decir que es la mejor de todas, es muy buena y es la mejor en algunas condiciones, pero no es lo que toca hacer. Esto es uno de los mensajes más importantes. La infraestructura que es ciclorruta es muy buena, es excelente, pero en ciertas condiciones. La infraestructura que después llamamos nosotros como parte de las vías ciclistas, pero cuya segregación es menor, es la ciclobanda. No lo llamamos ciclocarril esencialmente porque el término ciclocarril tiene una contradicción en el término, y es que habla de un carril, y aquí puede haber una ciclobanda bidireccional, o sea, con más de un carril, incluso unidireccional con más de un carril, y por eso lo determinamos ciclobanda. Aquí la segregación puede ser de tres maneras: cambio de pavimento, dispositivos de canalización de tránsito, o sea, hitos o balizas o elementos similares, o simplemente demarcación. Estas son opciones que ustedes, cuando hagan la infraestructura, los cientos de kilómetros en su ciudad, deben definir por qué van a usar una o la otra forma de segregación, o de ciclorruta, o de cambio de pavimento, o dispositivos de canalización de tránsito, o de demarcación. Y léanse la guía para tomar esa decisión. Sí, es súper importante. Esta guía les da una guía, pero ustedes van a dar los pasos para poder tomar esas decisiones de manera más detallada. Y para eso están estos capítulo 2 y capítulo 3. Las vías cicloadaptadas, que son la segunda gran categorización de la ciclorred, son aquellas que son espacios que se adecúan para que la bicicleta tenga una mayor prelación, pero donde van a circular otros modos de transporte, ¿sí? Entonces ahí está esa tipología que nos parece también bastante interesante, porque comenzamos a desarrollar unas nuevas maneras de conceptualizar esto. Y para eso entonces está la banda ciclo preferente, que después les voy a dar un ejemplo, el carril ciclo preferente. Esas dos hay una prelación de la bicicleta. Después están unas que son autorizadas para que haya tránsito de bicicleta, donde es el carril bus bici, que de una vez les digo, no lo recomendamos para sistemas SITM o BRTs o tipo Transmilenio, pero sí damos unas condiciones en las cuales sí es recomendado. Después hay una que es el contraflujo ciclista, que también tiene unas recomendaciones muy precisas de cómo implementarlo, y les pido que por favor lean esto dentro de la guía. Y después está la calle peatonal, donde pues la bicicleta puede transitar con cuidado, pero pues puede transitar, pero es eminentemente peatonal. Y como decía, y creo que voy a repetir varias veces durante este webinar, hay que darle prelación a la bicicleta. Siempre, a la bicicleta siempre cuando uno es un vehículo motorizado, pero al peatón, en todos los casos, por favor, así sean ciclistas y sientan que están salvando el mundo, muchas gracias por sus buenas intenciones, pero los peatones son fundamentales en esto y son a quienes más prelación les debemos dar, a quienes les debemos dar el paso y quienes más miedo les da en la vía. Entonces sientan que el peatón ante la bicicleta se siente como el ciclista ante el automóvil. Después de las autorizadas para tránsito de bicicleta están las calles con tránsito calmado, que es un uso compartido de la calzada. El capítulo 3 es bastante detallado en cómo hacerlo, y hay muchos ejemplos de ciudades colombianas que lo han hecho y buscamos que muchas personas lo hagan. Y entonces ahí nuevamente, miren eso. Hay unos parámetros mediante los cuales uno toma estas decisiones. Un primer parámetro: las vías no son o de tráfico o de integración o compartidas y ya. Hay muchos tipos de vías. Y si uno se pone a mirar, eso realmente es un continuo con dos extremos. Uno de los extremos es cuando yo tengo una autopista o una avenida grande y ancha, y es cuando yo tengo un tráfico muy uniforme, de mucho flujo,
Y ahí lo que tengo que pensar es en una función de tráfico y una infraestructura donde hay segregación. Eso es súper importante. Y por eso es que yo decía antes, las ciclorrutas tienen que tener entonces condiciones de aplicación en donde hay una vocación de la vía que sea uniforme de flujo y de función de tráfico. Autopistas grandes, vías muy anchas y esencialmente dos componentes que les voy a hablar después en más detalle, que son la velocidad y el volumen. Al otro lado está el otro extremo, que es el de la variación, la integración, la función social y vías mucho más compartidas. Si se dan cuenta, este es el otro extremo también de infraestructura ciclo inclusiva, que puede ser las vías compartidas, donde el niño con el balón no lo van a atropellar y todo el mundo va a ir a una velocidad prudente. Nadie quiere llegar rápido a ninguna parte, es más como de una circulación y de compartir, como dice ahí. La cicloinfraestructura se mueve entre los dos. Hay cosas extremas en términos de variación y de función social y cosas extremas en términos de uniformidad y de función de tráfico. Una cosa que es importante, que es una aclaración que están haciendo acá en el chat, es que dicen que los ciclistas no pagan impuestos. Y ahí es importante aclarar que los impuestos con los que se pagan las vías en Colombia provienen de dos fuentes. Una es la valorización y otra es la sobretasa a la gasolina. La valorización es una de las fuentes más grandes que pagan todos los ciudadanos que tengan un predio y respectivo de que tengan un automóvil o no. Los impuestos que paga un automóvil van para la operación de las secretarías de tránsito y no para la construcción de vías. Entonces es errado decir que las personas que conducen un automóvil han pagado por esas vías, porque no las han pagado. Quienes las han pagado son quienes tienen predios y han pagado valorización, y quienes han pagado una sobretasa a la gasolina, pues que puede ser cualquier modo de transporte y vehículo que tenga gasolina. Yo soy una persona que tiene una bicicleta y que paga un predial y que paga valorización, y por ende he pagado las vías en mayor medida que otra persona que tenga un automóvil y no un predio. Eso puede ser otro webinar, pero me parece importante que aclararlo y que no tengan esa confusión que es particularmente dañina para la discusión de transporte sostenible. Volviendo a esto, hay otro de los requisitos, y es que las ciclorredes y la cicloinfraestructura debe cumplir con 5 requisitos. Primero que todo, la seguridad vial y personal. Una vía, no importa que tenga ciclorruta o ciclobanda o cualquier cosa, cualquier vía debe ser segura ante todo. Si la vía es segura y no atractiva, se debe preferir a una vía atractiva pero no segura. Y eso es uno de los mantras de la cicloinclusión. Y es que la seguridad es lo primero que se debe asegurar para los usuarios más vulnerables. Después de eso está la directividad, que es que las vías no hagan muchos desvíos. Después de eso está la coherencia, que no la pusimos en ese orden, pero es la coherencia, que es que la gente no se pierda y que no necesite tantos avisos para saber por dónde debe ir. Y después siguen tanto la comodidad como la atractividad, pues es como dicen, pues que la persona esté cómoda y no se sienta ella atractiva. Eso no lo puede lograr la cicloinfraestructura, excepto en Copenhague, sino que la infraestructura sea atractiva para todos. Les agradezco por las aclaraciones en el chat sobre las leyes de los impuestos. Eso despacio a publicar un documento al respecto sobre financiación e inequidad o equidad en la distribución de los recursos de impuestos para el desarrollo de infraestructura. Volviendo al tema de cicloinfraestructura, nosotros también profundizamos hasta cierto punto en el tema de la integración. Es fundamental encontrar la mejor manera para integrar las bicicletas al transporte público. Esto se puede lograr de diferentes maneras y en diferentes lugares. Digamos que comencemos por pensar en qué lugares. La gráfica de arriba ha sido no muy entendida por algunas personas, porque algunas personas sienten que es que un sistema debe tener todas esas opciones, y no es eso, es totalmente lo contrario. Un sistema, según sus características y condiciones de operación y de servicio, puede tener una o varias de estas maneras de integrar. La primera es: deje su bicicleta en su casa,
¿sí? Ya. La segunda es ponga estacionamientos de buena calidad en el espacio público para que la gente pueda estacionar. Digamos que no le dan tanta seguridad, pero que sí le dan como una infraestructura. Otra manera es que haya un soporte en el vehículo donde la gente pueda tenerlo. Debo aclarar que esto todavía no se ha aclarado regulatoriamente a nivel nacional y local con respecto a cuáles son las condiciones y diseños detallados con los que se puede desarrollar un soporte de este, aunque muchos lugares de Colombia han ya comenzado a tener iniciativas de este tipo y pues nos parece recomendable poder avanzar en la regulación y en la determinación con respecto a cómo deben ser esas facilidades. Otra manera es que la bicicleta estuviera dentro del vehículo. Y por eso digo, es una de las opciones. Puede que un sistema lo permita, puede que lo permita solo para bicicletas plegables, como el caso de Bogotá y de Medellín, pero a veces la bicicleta no puede caber, o las condiciones de operación del sistema no lo permiten, y pues ahí sí toca encontrar una manera o para mejorar las condiciones de operación o para utilizar una de las otras opciones. En el sistema de transporte masivo de alta capacidad y relativamente baja ocupación o férreo, normalmente se tiene un vagón específico para bicicletas, que es lo que hacen en Copenhague y en muchas ciudades de Europa, de Asia también. Otra opción es que en la estación o en la parada de transporte público se pueda colgar o dejar la bicicleta. Esto es esquemático, no lo estamos recomendando como el único diseño, simplemente una manera para mostrarlo gráficamente. Y la última opción que damos es, mire, usted puede tener un predio asignado para el estacionamiento. El caso de Bogotá de los puntos de encuentro es uno de estos. Está no en la estación, sino cercano a la estación e integrado funcionalmente a esto. Entonces, digamos como que hay muchas maneras. Y el mensaje aquí es como que hay muchas maneras de que la bicicleta quepa. ¿Sí? Con respecto a la resolución no circular que permite ingreso de bicicletas plegables plegadas al metro o al SITBA, sí sería interesante que alguien nos resolviera. Creo que hay algunas personas del área metropolitana que de pronto nos podrían indicar. Y también nos dicen que la legislación y las vías para biciusuarios son diseñadas por expertos que no usan la bicicleta, que si se refiere al desarrollo de esta guía, nosotros nos jactamos de ser una oficina donde tuvimos que crear una regla para que no tuviéramos demasiadas bicicletas dentro de la oficina, porque muchos andamos en ella a diario y lo hemos hecho desde hace 20 años. De pronto en algunas ciudades sí pasa eso y de pronto en algunas ciudades hay personas que han diseñado esa infraestructura pensando más en cómo no importunar al automóvil, y lo que se busca aquí es tratar de balancear eso. Con respecto también a la integración, hay otra manera o hay otras indicaciones que dábamos acá, y es que uno podría tener en cada una de las fases de su viaje una manera de integrarse. No quiere decir que esto sea la manera ideal. Esto es un viaje que nosotros llamamos de total integración, donde la bicicleta está en todas partes y llega hasta de origen a destino. Pero puede ser que la integración sea que toma una bicicleta pública en la última estación. Eso puede ser integral. ¿Sí? Entonces ahí es como esta parte importante. Después de esto, los invito a que miren esto de integración. Los invito también a que miren la guía de cicloparqueaderos que desarrolló Despacio en el 2013 y donde también damos un modelo de estimación de reducción de emisiones para esto. Y muchas gracias a los que están ya dando varias maneras como varios comentarios en el chat para complementar lo que vamos diciendo. El capítulo 3 es mucho más detallado en términos de diseño. En el tiempo que tenemos no voy a poder hacer justicia al nivel de detalle tan increíble que proporciona la guía. De hecho, ya en el capítulo 2 no presenté muchas de las cosas que se describen ahí. Nosotros llegamos al nivel de detalle de incluso indicar entre capítulos 2, 3 y 4 cuáles son los diferentes usuarios de la bicicleta, cuáles son sus condiciones de viaje, cuáles son la infraestructura que más les gusta, que menos les gusta, cuáles son los beneficios o desventajas de tener infraestructura en el centro, al costado, bidireccional, unidireccional. Entonces los invito de verdad a que miren la guía y a que
y a que la descarguen si no lo han hecho todavía. Si miran en el chat ya está el link ahí pegado en alguna parte y pues puede ser muy importante. Con respecto al tema que hablan del IPES y de los puntos de encuentro, también los invito a que miren el documento que se llama Las cuentas de la bici o el Bicycle Account, donde dimos un análisis relativamente detallado sobre este tema. Entonces, en el capítulo de diseño lo que estamos viendo ya es específicamente cuáles son las condiciones concretas bajo las cuales uno debería diseñar. Realmente uno debería tener en cuenta la guía como eso, como una guía de cómo deberían tener en cuenta todas las diferentes maneras de desarrollar infraestructura. Y esto empieza por las dimensiones básicas del ciclista. Esto, para quienes son arquitectos y conocen el modulor, trata de ser como una especie de modulor para el desarrollo de infraestructura de manera más detallada. Hay unas dimensiones de las que uno no se puede salir y son las dimensiones mínimas para un ciclista, y es la persona, digamos, que tiene de ancho 70 centímetros en promedio, como digamos es una distancia como segura para uno estar tranquilo, que está integrando a gran parte de los vehículos, bicicletas de 2 ruedas. Después miramos los otros tipos de vehículos sin motor. Pero además de eso uno debe darle un espacio adicional, porque las bicicletas nunca van en línea recta, van como en un poquito de zigzag, y por eso se habla de 1 metro de espacio de circulación. Tengan en cuenta que ese espacio de circulación es menor al espacio total donde uno debe tener en cuenta para una unidad del ciclista en su infraestructura, y por eso nosotros recomendamos que se tenga en cuenta unas dimensiones. Si es una infraestructura unidireccional, asumiendo una sola persona, de 1,40 de ancho. Esto de frente está ya excediendo, se está diciendo algo mucho más amplio de lo que normalmente se hace en el país, y es lo que buscamos, como dar un poco más de ambición en el diseño de cicloinfraestructura. Los otros dos son variaciones según si hay 2 personas en un espacio unidireccional, tratemos de tener 2 metros, unidireccional. Si hay 2 personas en un espacio bidireccional, tratemos de tener como mínimo 2,60 metros, para que la gente no se estrelle, para que pueda haber una mayor demanda de la infraestructura y para que pueda haber espacio suficiente para que las personas simplemente no se choquen y para que estén cómodas. Sabemos que esto es difícil. Somos plenamente conscientes de que integrar infraestructura con estas dimensiones de alta calidad es difícil de convencer, es difícil de integrar, y lo que recomendamos es que cuando estén en discusiones de este tipo donde les indiquen que la infraestructura para bicicletas no caben, hagan el ejercicio de quitar un carril para automóviles, y es seguramente la mejor manera que les quepa una ciclorruta o una ciclobanda o cicloinfraestructura de alta capacidad y de alta calidad. Entonces ahí es importante eso. Entonces ahí también los invitamos a que miren esto y que tengan en cuenta estas dimensiones como algo principal. A partir de eso empezamos a dar más especificaciones en términos del espacio de resguardo de 20 centímetros, del espacio adicional que deben tener de 15 centímetros o de 30 centímetros, según si hay un andén o algún cambio en altura y si hay algún poste. Es que caigan en cuenta que es súper importante que le demos espacio suficiente al ciclista o la ciclista, como ven que nosotros usamos más mujeres aquí, y es que necesitamos darle espacio suficiente si hay o muros o postes o cambios de nivel, porque pues la persona necesita un espacio prudencial y porque estamos desarrollando algo de alta capacidad y de alta calidad, ¿sí? Y esto de las medidas mínimas, como indica una de las personas del webinar, es importante. Yo lo que también los invito a, que ya están empezando como también a discutir dentro del chat sobre lo más angosto y que se ajuste, yo lo que les recomiendo es que busquen que les quepa lo que más puedan y que diseñen con todo el espacio que puedan y que le den prelación a la bicicleta y que dejen las condiciones mínimas solo en las situaciones casi que de emergencia. Entonces es súper importante que tengan en cuenta estas condiciones mínimas como algo que es cuando uno está en una infraestructura donde simplemente no caben ni siquiera las bicicletas completamente. Entonces aquí son importantes.
Y por eso, digamos, también está también algo que están diciendo en el chat, que se refiere a cómo hacer para tener en cuenta las tapas de alcantarilla, las canecas de la basura, los huecos, y ahí entra muy en detalle una cosa muy importante, y es las condiciones del concreto y el material con el que se desarrolla la infraestructura, que cuando se refiere a bicicletas debe ser de mucha más alta calidad que lo que se hace para automóviles, porque las bicicletas y los ciclistas son personas que sienten cada cambio en la textura, cada cambio en el pavimento, y por eso es súper importante tener esto en cuenta. La ventaja es que cuando uno planifica y diseña y construye ciclorrutas, o infraestructura en general para bicicletas, pues el costo es mucho menor que la infraestructura para automóviles, entonces puede tener una capacidad mucho mayor, con una inversión mucho mayor, siempre y cuando les dé buenas capacidades. Entonces aquí es importante que den esto, y muchas gracias a quien en el chat está dando ya el tema de la fases 1, 2 y 3 de Transmilenio, las autorizaciones de cicloparqueaderos, y es importante que si alguien lo tiene para Medellín también los invitamos a que nos den esos links. Nosotros en la página de Espacio vamos a subir el log, todo lo que aparece en este chat, para que ustedes también lo tengan, quienes están viendo esto grabado, y puedan tener acceso a eso. Y hay como cosas importantes de la alcantarilla, hay diferentes diseños de alcantarilla, hay maneras de diseñarlo de manera adecuada. No pudimos llegar a ese detalle en la guía, porque ya con 230 páginas nos estábamos excediendo en presupuesto de impresión y no podíamos integrar como cosas más detalladas. Entonces los invito a que miren en la guía todas estas dimensiones y que las tengan en cuenta, y que digan, bueno, yo quiero que la gente esté en muy buenas condiciones de circulación y que pueda de verdad tener una muy buena manera de circular, y que yo básicamente les dé autopistas para bicicletas, ¿sí? Y que busquen eso, y que a partir de eso lleguen a negociaciones adecuadas. Alguien estaba preguntando si hemos evaluado la construcción de ciclorrutas en zonas sumamente circuladas por peatones. Ahí lo que les sugerimos es que vuelvan a ver las especificaciones que dábamos antes en las tipologías. En muchos casos lo que se sugiere es más bien hacer un lugar que sea eminentemente peatonal con circulación autorizada de bicicletas, y que en otra vía que sea más de flujo se diseñe una infraestructura más de alta capacidad. La construcción en andén, que están mencionando también en el chat, es algo fundamental en la discusión, es algo que se debe discutir. Nosotros tenemos también indicaciones en la guía sobre cuáles son las ventajas y desventajas de construir en andén. Esencialmente, lo que trae una construcción en el andén es una mayor protección ante el tráfico motorizado, pero al mismo tiempo una mayor proximidad con los peatones y de pronto una mayor vulnerabilidad ante estos. Y por eso es importante tener en cuenta como ese aspecto. Caguen en cuenta que aquí no hay soluciones para todo en todos los casos. Aquí hay indicaciones para que se tomen decisiones en cada circunstancia. Y eso es a lo que también los invitamos. El caso concreto de la carrera 13 puede ser un términos de ancho de la infraestructura para bicicletas, y de falta de espacio también para los peatones, y de pronto demasiado espacio para el tráfico motorizado. Obviamente podríamos mirar cada una de las vías que nos mencionen, pero digamos como que los invito a que cada uno haga sus propias análisis. En relación con los elementos de vía pública, las puertas de los carros, todos estos elementos los estamos teniendo en cuenta cuando estacionan los automóviles, cuánto espacio debe darse. Porque es que esto que estamos poniendo acá, este espacio de 70 centímetros, lo hacemos para decirle a la gente, no deje que le abran la puerta de un vehículo y que sea arrollado la persona en la bicicleta. Lo cual, para quien lo hemos sufrido, sabemos que es algo fundamental, y me autoagradezco por haber integrado esto, y agradezco al equipo en España de GA21 por haberlo hecho tantas opciones. Hay más de estas, o sea, los invito a que miren eso también. Miramos también las vías en planta, las distintas soluciones, hacemos algunos ejemplos, pero esto es muy detallado, toca mirar todas las situaciones, solamente estamos dando ejemplos, no podemos llegar a darles todas las soluciones para todas sus condiciones. Entonces los invitamos a que tomen esto como una guía, para que ustedes tomen todas las decisiones del caso. Entonces, hay ciclorruta bidireccional. Aquí damos un ejemplo donde la ciclorruta tiene un cambio en altura, pero podría decirse que está sobre el andén, pero se nota muy claramente el cambio en altura acá, el cambio en textura, el cambio en color.
y está perfectamente segregado también con el tráfico vehicular motorizado y también bien segregado y con un buen espacio para los peatones. También hay una ciclorruta que es en calzada, que era lo que les mencionaba ahorita, donde estábamos mirando con elementos mucho más permanentes, no con hitos o balizas, sino con elementos más permanentes, cómo segregar. Y también obviamente un cambio de altura con respecto al andén. Y lo que decían ahorita es que aquí es donde deben ir las alcantarillas, pero uno sí puede diseñar alcantarillas de buenas condiciones y características para que no rompan las llantas de la bicicleta. Desagües también se deben diseñar de manera adecuada y los invitamos como que a que piensen en esto muy en detalle y que miren la guía para las indicaciones al respecto. Hay también ciclobando unidireccional sobre el andén, que es una opción que nosotros damos muy claramente las condiciones en las cuales podría ponerse, esencialmente si hay un espacio significativo para los peatones y si es claramente diferenciado esto y si no hay muchas necesidades de cruce de las personas que van a pie. Pero también la ciclobanda la ponemos unidireccional en la calzada y si se dan cuenta esta es una de las opciones donde la ciclobanda solamente está segregada con una pintura y un cambio en color, nada más. No lo estamos recomendando para todos los casos, le estamos diciendo que es una de las opciones nuevamente. Hay un carril ciclo preferente donde lo que decimos es, mire, si hay tráfico motorizado, debería haber entonces unas condiciones donde la bicicleta tiene prelación y debe hacerse perfectamente claro en la regulación local, en el diseño de la vía, y hay unas condiciones bajo las cuales esto podría funcionar. No en todas, en una autopista no se puede hacer esto, porque es de muy alto volumen y de muy alta velocidad. También hay bandas ciclopreferentes, que es donde la bicicleta sí tiene una preferencia, pero que si hay un automóvil o tráfico motorizado, pues también va a pasar por ahí. Y por eso, si se dan cuenta, el diseño es bastante más leve y más como ligero con respecto a las demás. Y nuevamente tiene unas condiciones concretas donde uno lo debería hacer y los invitamos a que miren la guía para esas especificaciones. Hay uno que me parece muy importante que tengan en cuenta, quienes han llegado hasta hace poquito, porque el webinar comenzó con 3 personas y ahora hay 54, es el carril bus bici, donde si se dan cuenta, este carril es uno donde cabe el bus y la bicicleta claramente en el ancho adecuado para lograrse. Los invito a que miren la guía para las dimensiones que estamos recomendando. Nuevamente, esto no es recomendado para el caso de un sistema integrado de transporte masivo como los Transmilenios o como Megabús o como Metro Cali, a menos de que tuvieran un tratamiento como el que se tiene en el eje ambiental de Bogotá, donde hay una velocidad máxima de 13 kilómetros por hora y unas condiciones de operación totalmente distintas. Pero en general un sistema integrado de transporte masivo tiene muchas características que hacen muy difícil que cualquier persona pueda andar en bicicleta sin un riesgo muy alto, como altas velocidades, vehículos de 18 y 24 metros a velocidades altas con un volumen muy alto, lo cual hace muy difícil uno decir que el carril bus bici va a ser algo idóneo para esas situaciones. Pero en muchas situaciones puede caber un bus y una bicicleta. Eso se ha visto en muchas partes del mundo y pues las condiciones son las que estamos desarrollando en la guía y que estamos indicando cuáles deben ser, cómo se debe señalizar y de qué manera se debe indicar. Eso es fundamental. No estamos diciendo en todas las partes donde usted vea un bus, ponga una bicicleta, estamos diciendo en las condiciones que se elaboran en la guía, cómo es que esto debe ser. Y también hay una calle que es con contraflujo, también una situación que se debe evaluar muy claramente, también una situación donde uno debe decir, ¿por qué lo quiero hacer? Esencialmente la calle con contraflujo es una calle donde hay un flujo normal de automóviles, motos, bicicletas, pero que me serviría mucho poder conectar y dar mayor directividad a una vía o a una red si hago posible un carril de contraflujo. Y aquí lo que es importante es que tengo que tener mucho cuidado con la aplicación de esto porque puede haber peatones que están en situación de riesgo, porque cuando miran, van a mirar es al automóvil que viene y no a la bicicleta que viene, y por eso debe ser muy bien señalizado, por eso se debe evaluar muy bien, y obviamente esto no es algo para un carril de una autopista ni para algo así, esto es algo para unas condiciones concretas de operación y para unas situaciones donde de verdad esto es la última solución que yo podría generar. Entonces los invitamos a que lo lean, a que miren cuáles son esas condiciones y a que sepan de qué manera se hace.
Y alguien estaba preguntando, cuando hay muchos peatones y hay un tráfico muy peatonal, esto es una solución, la vía peatonal compartida, y aquí es en una zona verde, donde decimos, mire, esto es solo peatones, bicicletas, pero están compartiendo el espacio. Esta persona obviamente no va a ir a una velocidad alta, ni tiene por qué esperar que esto sea una vía que le vaya a dar una alta velocidad. Si busca una vía de alta velocidad, busque una ciclorruta en una vía principal con una función de tráfico. Si está tranquilo y tiene un tiempo prudente para poder llegar y no está preocupado por una velocidad excesivamente alta y está de acuerdo con estar compartiendo el espacio con los peatones y darles prelación, pues vaya por acá. Sí, nuevamente esto de la prelación del peatón es bien importante en estas soluciones de diseño. También resolvemos y proponemos esta calle con tránsito calmado, donde lo que estamos diciendo es cómo se puede hacer para que la gente vaya en este tráfico calmado en bajas velocidades compartiendo espacio con el tráfico motorizado. Y aquí sí se dan cuenta que incluso hay materas en la mitad de la calle. Esto se trata de ir despacio, se trata de ir de verdad despacio. No, el ancho de la vía no es ancho. Todas las condiciones son para ir despacio y para que la gente en bicicleta, la gente en cualquier otro vehículo pueda ir tranquila sin problema. Y aquí está la gente a pie en el andén. Esto creo que es la que estaban preguntando ahorita, como sumamente circuladas por peatones. Ahí también están dando en el chat algunas descripciones de los retos de Bogotá en torno a las bicicletas y también están dando como algunas indicaciones. Es importante lo que dicen de cultura ciudadana, ahorita lo vamos a retomar. Y también están diciendo que cuando la vía es amplia, como cuáles podrían ser como unas soluciones. Lo importante cuando la vía es amplia es que uno debe decir, mire, tratemos de que la vía amplia sea utilizada para todos los modos de transporte, y hay un concepto que se llama el de calles completas, que es una referencia que podemos dar al final de Complete Streets, donde lo que se busca es que la calle tenga espacios para todos de manera bien determinada. Es importante también el tema de los descensos, de los cruces. Ahí me parece que es relevante como tener también esa discusión. Y también me parece importante que pues en algunos casos hay que sacar a los automóviles, porque pues la vocación de la calle debería ser más peatonal y de bicicletas. Y más adelante hablamos un poquito del tema de cultura ciudadana, que me parece que es un componente importante, casi fundamental, pero que debe ser complementado con los otros componentes de política. Hay una sección de la que no voy a hablar acá, pero que sí está en la guía, que es la de vías interurbanas, que dice cuáles deberían ser las condiciones que se deben tener en cuenta, que es algo que están mencionando también en el chat. Y yo creo que sí es importante también tener en cuenta que muchas veces hay espacio. El espacio es muy fácil encontrarlo para las bicicletas y para los peatones. Es mucho más difícil encontrarlo para los automóviles. Entonces los invito a que tengan esa evaluación de sus espacios viales. Siempre caben los peatones y las bicicletas, hay que encontrar cómo poder hacerlo. Y alguien en el chat también está sugiriendo que las alcantarillas sean con otro diseño. Esa parte, digamos, en nuestra guía no está, pero los invito también a ver la guía el manual de vialidad cicloinclusiva del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, que vamos a dar ahí. La indicación de las carreteras está en el capítulo 3. Hay una parte que es la 3.7.7, que son los cruces, pero hay otra parte que es específicamente sobre cuáles son esas condiciones que debemos tener en cuenta para que se integre así. Y también Alfonso nos indica muy útilmente que la guía ayuda a pensar, pero no evita pensar cómo realizar la cicloinfraestructura. Quienes, por favor, la parte de la infraestructura interurbana es la sección 3.4, entonces los invito a que lean ahí cuáles son las soluciones que se están dando ahí, y es bastante interesante. Sí, les agradezco que le den un comentario a quien tiene problemas de audio y le digan que se meta Chrome, porque si yo me pongo a hacer teclear daño la grabación. Aquí alguien también indicaba lo de la frecuencia de los buses en términos del carril bus bici, y eso también es importante. Volumen, velocidad y tráfico, nivel de tráfico de altos vehículos son los tres
condiciones. Ahorita hablamos un poquito de cuáles son las velocidades de operación y cuáles son como esas condiciones. Y ahorita también vemos un poquito los temas de bicicletas de carga. Y la figura 25 sí tiene los árboles en la vía porque es lo que queremos, tener árboles en la vía para reducir las velocidades y para hacer más ancho y para poner obstáculos al tráfico motorizado, porque de eso se trata el tránsito calmado, ¿sí? Y eso me parece importante. Sí, a veces hacen las vías más angostas, pero a veces también se pueden poner árboles para que los carros tengan que hacer un zigzag y tengan que frenar. Esencialmente eso importante. Y sí puede generar flujos erráticos, pero la reducción de la velocidad es lo que se busca y cuando la gente está reduciendo la velocidad, pues tiene más cuidado y frena y reduce las condiciones de la vía. Y el árbol sí es un pacificador de tránsito. Así se tendría en cuenta como una condición a tener en cuenta. Los invito a que entiendan cuál es la visión más amplia de esto. No estamos buscando hacer vías para automóviles que vayan en vía recta. Estamos buscando hacer una vía para cicloinclusión y para cicloinfraestructura, donde las personas que van en bicicleta estén en muy buenas condiciones de circulación y muy seguras. Quien quiera tener unas condiciones de alta velocidad o de vías más en línea recta, pues los invitamos a que miren las condiciones de diseño geométrico de Colombia y que busquen ahí cómo hacer una autopista. Hay algo que les invito a que lo lean, solo porque es demasiado largo de escribirlo y que está muy bien descrito en la guía, y es cuáles son los criterios para elección de la tipología. Piensen en las características de la calle, piensen en el diseño de la sección, piensen en el usuario, piensen cuál es el itinerario, y ahí empiezan a resolver todas las cosas que hemos ido describiendo sobre las materas, sobre el carril bus bici, sobre cuándo poner un contraflujo. Háganse estas preguntas. El momento en el que se hagan estas preguntas van a poder resolver sus preguntas de manera más detallada y van a poder resolver sus dudas con respecto a dónde hacer qué. No podemos hacer, digamos, como decía, unos diseños detallados para cualquier vía, cualquier ciudad colombiana. Pero sí les estamos dando estos ejemplos para que sigan estos criterios de elección. Miren si van a integrar, segregar, unidireccional, qué grado de segregación, y tengan en cuenta todas estas características. Es fundamental. Esto es parte de lo que queremos decir para la guía y esto es lo que queremos que entiendan y que sigan en este ejercicio de reflexión. Que lo que podemos buscar es una reflexión grande donde podamos tener una infraestructura de muy alta calidad que resuelva las condiciones locales de la infraestructura para la ciudad. Miren, el capítulo 3 es larguísimo, es como de 70 páginas más o menos. Tiene que hacer cuando cambia uno de ciclobanda a ciclorruta, cuando está en una carretera y entra en una ciclorruta, cuando va a una ciclobanda. ¿Qué hacer con las paradas de transporte colectivo? Hay 4 soluciones de esas. Cómo mirar los materiales de construcción y cuáles son sus características. ¿Qué tipologías hay en las intersecciones? Cómo mirar los cruces de vías ciclistas con otra infraestructura. ¿Qué hacer en los giros? Cómo diseñar plataformas avanzadas, cómo hacer cruces en carreteras, pero si se dan cuenta ya llevamos más de una hora hablando y ni siquiera he podido darles un detalle profundo de todo lo que dice la guía, por lo que los invito a que miren cada uno de estos capítulos y que lean la guía, que busquen la guía, que traten de hacer cómo se puede resolver esto para las condiciones locales de su ciudad. El cuarto capítulo ya empieza a mirar cuáles son los complementos. Aquí complementamos la infraestructura con aspectos de señalización, de estacionamientos, de arbolización y otros temas que vamos a ir hablando. Aquí entonces, digamos, empezamos por cambiar la señal que indica el manual de señalización vial. Una cosa que debemos aclarar es que esta guía aún no tiene la resolución por la cual se adopta. Una vez tenga la resolución por la cual se adopta, que está en borrador, en discusiones en el ministerio, se debe adoptar esta nueva señal. Esta señal es la utilizada a nivel internacional. Entonces es lo que también la legislación colombiana dice, que en el caso en el que no se usa la legislación colombiana se debe adoptar un diseño de los adoptados internacionalmente. ¿Qué es esto? Ahí es importante que tengan en cuenta. Estamos dando muchas señales, tanto modificando las existentes con la señal de la bicicleta más sencilla y más universalmente reconocible,
como creando diferentes señales nuevas, un cruce de ciclistas, ciclistas en la vía adaptada, la ubicación del cruce de ciclistas. Incluso estamos dando unas señales ya para servicios generales y damos también un pictograma para las señales turísticas que nos solicitó el Ministerio de Turismo. Porque pues ellos dicen, tenemos señales para un teatro, para monumentos, pero queremos también una señal para señales turísticas, entonces damos esto. Con respecto a las fechas de la adopción de la regulación y de la resolución de esta guía, eso lo responde el Ministerio. Nosotros como consultores que desarrollamos la guía no tenemos la competencia para dar indicaciones específicas al respecto. Aquí pues también es importante aclarar o mencionar que existen otras guías. Medellín hizo un plan maestro de la bicicleta al 2030 que es fantástico y que han hecho también unas indicaciones con respecto a la infraestructura, pues que los invitamos a que lo miren, y pues cada ciudad también puede adoptar y desarrollar su propio manual para las condiciones locales, y esta guía pues es la guía de nivel nacional que les da las indicaciones principales a partir de las cuales lo deben desarrollar. Entonces, a partir de eso también damos algunas indicaciones de las líneas de canalización de paso, damos unas indicaciones de cuáles deben ser esas condiciones para texturización, para los colores de la infraestructura, y aquí es importante que nosotros no estamos adoptando un color específico, estamos dando como la libertad de que determinen cuál es el color que prefieren, porque cuando uno dice un color, pues en realidad no está dando ninguna argumentación técnica más allá de que se ve más o menos, o que se prefiere más o menos en la legislación local o en otros aspectos más de carácter político. Entonces preferimos decir, colorela y mire cuál es la mejor manera de colorear, y esas indicaciones sí las damos en términos de texturización o de material. Alguien hizo un arte que nos está mandando también aunque nos lo mandó en JPG y nos lo anunció en vectores, de cómo asegurar la bici. Entonces, si nos lo puede también compartir con vectores, le agradecemos. Adaptamos un poquito también lo que aparece en el manual de señalización vial, simplemente poniendo la señal que estamos utilizando en la guía. Y también damos muchas indicaciones con respecto a la operación de bicicletas y de cicloparqueaderos, de estacionamientos de bicicletas, adoptando algunas indicaciones que hay en diferentes sitios. Hay muchas cosas sobre esto. Cuando uno diseña un estacionamiento tiene que tener en cuenta cuál es la distancia de estacionamiento al servicio al que se adopta y cuál es la duración que va a estar dejándose la bicicleta. Obviamente hay un extremo que son las calles de comercio, donde es mucho menos tiempo la parada y pues digamos que mucho menos distancia, pues es un estacionamiento de nu. Mientras que hay otros que son una distancia mucho mayor, donde tengo una duración mucho más larga para dejar la bicicleta y donde tengo muchos servicios asignados. Esto es algo como para que tengan en cuenta. No nos profundizamos en esto porque, pues como les decía, la guía ya es de 232 páginas y no podíamos detallar tal nivel las diferentes cosas, pero sí damos muchas referencias que se encuentran en el último capítulo de la guía y que se encuentran de una manera mucho más extensa en el anexo digital que encontrarán en la página del Ministerio de Transporte cuando lo publiquen. También tenemos una sección que es de intervenciones de bajo costo y alto impacto. Aquí, si ustedes se dan cuenta, gran parte de las cosas que mencionamos en esas intervenciones de bajo costo y alto impacto lo estamos indicando en otras partes de la guía y lo que estamos dando acá son unas indicaciones de cómo se podría esto ampliar con otra literatura, porque pues como nuevamente la guía era muy larga y ya era muy larga y no podíamos dar tanto detalle. Pero si ustedes ven en la sección, en la página de la guía, la página 201, la sección 4.8.4, habla de la lógica de intervenciones de bajo costo, por qué se pueden hacer intervenciones de bajo costo, en qué condiciones y por qué son buenas en muchos casos, y qué tipo. No, de hecho esto empieza ya incluso desde la sección 4.8, que es en la página 197. Primero empieza con unas consideraciones y después va indicando cosas más concretas. Incluso la tabla 47 da unas indicaciones mucho más claras de todas las intervenciones de bajo costo que se pueden hacer
y en qué capítulo de la guía existe, y en el caso en el que no exista, o si existe, también cuáles referencias deben ver. Eso era como para poder resolver el tema de que no teníamos suficiente extensión y que estábamos buscando cómo lograr algo pues, que pudiera darles todos estos detalles. Ahí está pintura en los cruces, la segregación, los estacionamientos, los atajos, los contraflujos, los semáforos, los elementos móviles, rejillas de alcantarillado, rampas, bordillos, barandas, bike boxes, información y ciclovía recreativa. Los invitamos a que miren esa sección en mayor detalle y las referencias a las que se refiere, muchas de las cuales están de hecho disponibles en páginas web. Un capítulo que hicimos que era más extenso, de hecho tenía 60 páginas, pero tuvimos que hacer más breve por extensión total de la guía, es el de educación, que de hecho no solamente habla sobre educación, sino que también habla sobre promoción. Aquí estamos dando unas indicaciones esenciales de qué hacer en términos de educación y promoción. Digamos que esto lo complementa lo que hablábamos antes sobre participación y ahí es importante también que tengamos en cuenta que estamos tratando de hacer como un recorrido relativamente amplio con respecto a cuáles son esos diferentes componentes que podemos tener en cuenta. Y pues que es importante como tanto que se desarrollen documentos de este tipo, concretamente hablando de esto, como que se tenga en cuenta en todas las desarrollos como este. Este capítulo habla de muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que hacer claro en la educación que la gente debe tener el conocimiento de necesidades y normas, que el ciclista debe estar pensando en el peatón y sus necesidades y así sucesivamente. Pero siempre el peatón va primero y siempre el peatón es al que tenemos que pensar. Y también que tenemos que empezar a indicarle a todo el mundo cosas tan importantes como los puntos ciegos. Si esta persona en esta bicicleta va acá, es muy probablemente que no lo vea quien está conduciendo esta tipología de camión. Tampoco lo ven acá, tampoco lo ven acá. Y por eso es importante tener en cuenta cosas como los puntos ciegos y las zonas ciegas de un conductor de camión. Y aquí como que empezamos a dar algunos de estos ejemplos de los temas que hay que tener en cuenta. Ahora, hay muchos ejemplos, hay muchas otras cosas. Hay un anexo digital que va a estar en la página del ministerio donde los invitamos a que vean también referencias, también el anexo digital con los manuales que se consultaron, los links de esos manuales cuando son disponibles, las referencias sugeridas de manera mucho más extensa, la equivalencia de términos que utilizamos, porque también hicimos todo un ejercicio de mirar todos los términos que encontrábamos en todas las guías y cómo podríamos hacer una equivalencia de términos. Cuál es el proceso de realización de la guía de manera más detallada, las tipologías de vías que encontramos en una tabla también, los archivos de otras fuentes que eran relevantes para este proceso. Nosotros se realizó, alguien está preguntando si hay recomendaciones para las vías intermunicipales y como decía antes, aunque no hay problema con repetirlo, la sección 3.8, bueno, hay una sección de la guía que es específicamente para el caso de vías interurbanas que ya les voy a repetir cuál es. Miren, nosotros, hay una cosa que yo quiero explicar y que quiero contarles. Hay 500 copias de la guía impresas. La sección de infraestructura interurbana es 3.4. Hay 500 copias de la guía impresas. Despacio tuvo acceso a 148 copias de esta guía, que eran 148 porque nosotros teníamos una lista de las personas que habían estado involucradas directa o indirectamente en el desarrollo de la guía. Esas personas recibieron una copia impresa de la guía. Nosotros somos plenamente conscientes de que hay mucho más que 500 personas que quisieran tener la guía en una copia impresa. Quisiéramos poder dar acceso de copias impresas a todo el país. De hecho, todo hogar del país debería tener una copia de esto al lado de su Biblia. Pero como se imaginarán, hay unas restricciones de presupuesto y digamos como de alcance y de simplemente la ocupación de miles de guías por todas partes. Por esto es que algunas personas la han recibido, otras personas no. Quienes la han recibido, como les digo, son personas con relación directa o indirecta con el desarrollo de la guía o con una mandato o con alguna competencia directa sobre el desarrollo e implementación de esta guía y de infraestructura para bicicletas en
en el país. Entonces, por eso sería importante, quería aclarar eso. Sé que algunas ciudades, como por ejemplo Cartagena, no ha recibido la guía de manera impresa. Ahí lo que les sugiero es que se pongan en contacto con la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte, quienes tienen entonces copias para las capitales de los departamentos del país. Ellos tienen todas las otras 358 copias de la guía. Entonces ahí, eso es lo importante que quería como indicarles. Incluso una persona que sale en estas fotos solo tuvo la guía en sus manos y se la quité. O sea, Gisela la tuvo, fue la primera persona fuera del proyecto que viera la guía con sus ojos y la tuviera en sus manos, pero se la quité y no se la pude después volver a dar. Entonces, ahí es importante como que tengan en cuenta esto como parte de eso. Esto es, entonces, era importante como aclararlo. No obstante, por favor, descarguen la guía en PDF. Imprimirla en tamaño carta incluso es una cosa maravillosa que también los invito a que lo hagan. Entonces es como una parte de esto que quería como comentar. Y pues además la guía es importante como tener en cuenta para que puedan tener una guía impresa o en PDF y tengan en cuenta que lo pueden descargar y está en PDF. Y pues obviamente yo creo que va a haber muchas más versiones más nuevas de esto, más extensas, donde vamos a mirar. Después del lanzamiento se estarán enviando copias impresas, entre tanto los invita el ministerio, nos indica ahora a descargar el PDF. Como se imaginarán, el proceso de enviar 360 guías a diferentes ciudades del país es algo que toma un tiempo, la coordinación logística toma un tiempo y esto está el ministerio directamente a cargo. Hay alguien que se conectó y creo que Alfonso por fin, no, es una persona que voy a silenciar. Entonces quería describir esto de quienes han ido recibiendo la guía. Incluso hay una señora que parece Mamá Noel, pero no es Mamá Noel, es Lotte Beck de Dinamarca, quien nos ayudó mucho en el desarrollo de la guía y es una de las pocas personas extranjeras que ha tenido la copia impresa. Y hemos sido muy insistentes en que solamente la puede tener eso. Y me parece muy bueno la gente que está indicando en el chat que la versión electrónica es más ecológica. Y además, lo que les quería indicar es que las cosas pequeñas que hemos ido encontrando en la guía de errores mínimos, como el de intermodalidad mal escrito, lo estamos actualizando en el PDF. Entonces quienes tengan el PDF tienen una versión mucho más corregida. Por último, hicimos el lanzamiento de la guía el 28 de abril, fuimos muy felices, seguimos muy felices, a algunos incluso se nos quitó el dolor de descarga, el dolor de espalda cuando hicimos este lanzamiento, y esperamos que esto sea como una próxima, que sigamos como con estas iniciativas y que podamos avanzar en el desarrollo de una política de cicloinclusión. Hay muchas más cosas que quisiéramos como hacer. Nosotros estamos como indicando también posibles próximos pasos. Estamos discutiendo con el ministerio cómo podemos hacer un diagnóstico de las ciudades como el que hicimos en otras partes, en las otras 5 ciudades. Cómo podemos hacer para conseguirla y cómo podemos hacer para seguir apoyándolos. Obviamente el consorcio de Espacio GA21 ya terminó este trabajo. Obviamente pues el alcance de este trabajo era llegar hasta el lanzamiento. De hecho, esta es la última actividad de este proyecto, pero sí estamos totalmente atentos a poder hacer diagnósticos en ciudades, hacer propuestas de intervención en ciudades, apoyar el desarrollo de una política de bicicletas en las ciudades, a mirar cuáles pueden ser indicadores de política de bicicletas, apoyar una política de transporte no motorizado en el país y en general a mejorar las condiciones de cicloinclusión de este país, que es algo fundamental. Ahí pues los invitamos también como a que envíen sus comentarios
En la página web de la guía, en la página de Despacio, hay una encuesta. Los invitamos a que pongan todos sus comentarios a la guía una vez la hayan revisado. Eso es importante. Muchas personas, incluso antes de que fuera publicada la guía, una persona nos dijo que habíamos hecho un plagio de ciclociudades y pues no seguimos pasos legales, pero sí nos parece que si una persona ni siquiera ha mirado la guía, pues no puede decir que hicimos un plagio. Y pues los invitamos también a que miren si hicimos un plagio y que nos lo digan dando indicaciones concretas de texto y fuentes originales para poder dar un seguimiento más específico. Pero sí los invitamos muy encarecidamente que vayan, miren la guía, entren a la página del ministerio, busquen todos estos recursos, den comentarios, busquen que sus ciudades empiecen a implementar esto y que podamos entonces hacer como una política inclusiva más detallada. Sí, y es una lástima no haber podido tener a Alfonso, pues él está en España y no sé por qué no pudimos lograr su participación. Él es increíblemente, o sea, todo el equipo de GA21 fue fundamental para el desarrollo de esta guía, así como quienes nos supervisaron desde el ministerio que nos ayudaron desde el principio hasta el fin, hasta hoy incluso haciendo convocatoria. Y pues eso sí, aunque es una lástima que Alfonso no haya participado, pues cuando lean la guía van a darse cuenta que ahí está perfectamente sus indicaciones. En las referencias también aparecen documentos que él ha escrito que son fenomenales y que complementan muy bien lo que hemos ido. El acento de Alfonso, como dicen algunos en el chat, habría ayudado mucho para esto, y yo les voy pues a ir poniendo en el chat primero el link de la página de Despacio donde van a ver toda la descripción de la guía, qué se hizo, todo lo que yo he ido contando, y al final van a encontrar la encuesta que les digo de qué es lo que opinan, que me parece muy importante que puedan darnos sus indicaciones, sus comentarios. Tenemos una primera parte de qué tan adecuada le parece, qué tan probable cree que se generen unos impactos específicos, también cuáles temas, documentos le parece que podrían complementar la guía, y seleccionen más de uno si le parece, sugieran cosas, qué actividades le parece que podrían complementar la publicación de la guía, cada cuánto tiempo se debería actualizar, y si les parece que la guía es aplicable, presenta soluciones, qué aspectos debería mejorar, qué comentarios adicionales tiene, y si nos quieren dar su nombre de correo electrónico, institución y para qué está utilizando la guía, y hacen clic en el botón de muchas gracias aquí al final, es muy útil. Nosotros, para quienes nos conocen en Despacio, somos muy abiertos a todos los comentarios que nos puedan enviar, y lo que nos parece importante es que nos digan cuáles son como las cosas que les parece que debe mejorar, que llenen la guía. Si quieren, escríbanos por Twitter, pero no es una buena manera de dar seguimiento. Si llenan esta encuesta, vamos a tener una manera mucho más sistemática de conocer sus opiniones. Nosotros hacemos un seguimiento, queremos publicar los resultados de esta encuesta una vez cada 2 o 3 meses para mostrar que nos han dicho. Si quienes nos conocen saben que somos muy intensos. Yo voy a tomarme voy a detener esta grabación y voy a tomarme los últimos minutos para mostrarles algunos de los links de lo que hemos ido hablando, o de pronto dejo la grabación mejor para mostrarles. Aunque este webinar pues es del Ministerio de Transportes, y creo que vale la pena como poderles mostrar algunas de las cosas de las publicaciones que hemos desarrollado en Despacio, y para que vean pues cómo se puede complementar esto. Lo hago con toda la opinión honesta de entregar otra información, pero en la página de Espacio de publicaciones pueden encontrar el documento que dije, la meta de 1.5 grados, que se publicó el 20 de abril, un documento sobre promover movilidad sostenible, la guía, documentos de gestión de estacionamiento, el análisis de la carrera 11, que ya adopta algunos de la terminología y los análisis que tuvimos aquí en este documento, y otros documentos que pueden encontrar ahí. Yo he mencionado también uno que es el de cicloinclusión, que es el documento del BID,
que ahí les voy poniendo los links en el chat, y es este documento, Cicloinclusión en América Latina y en el Caribe. Este documento ha sido uno de los más descargados de toda la página del BID para todos los sectores, y tiene pues como también una revisión de diferentes temas, y digamos que el ministerio tomó esto como base para poder mirar esto. Voy a buscar aquí rápidamente la guía de estacionamientos y reducción de congestión que también desarrolló el BID. Es esta, la guía práctica para estacionamientos y políticas de reducción de congestión en América Latina. Está en 3 idiomas. Ese puede también servirnos. El artículo de Arnstein es un artículo al que tienen acceso si miran el link de la última página de las referencias en la guía. Entonces pues no tenemos que buscarla ahorita. En la página de Espacio también hay una guía, que es la guía de cicloparqueaderos, que aunque no es increíblemente detallada, sí les da como algunas indicaciones que están muy relacionadas con lo que dice la guía. Y si ustedes la ven, pues ahí tiene unas indicaciones mucho más detalladas de todo esto, de lo que estamos indicando. Ahí les entregué también el link. Hay un término del que yo hablé que se llama complete streets, pero les invito a que busquen documentos de calles completas en diferentes partes. Los invito también a que vayan a la guía a la página de GA21, donde tienen diferentes publicaciones, donde está la guía, que de hecho ellos la publicaron un momento antes que nosotros. Ahí hay una página de movilidad donde encontramos, y ahí pues los invitamos a que vean esto también. Con esto yo creo que ya, aunque tenemos pues como muchos más referencias que les quisiéramos dar, Jimena Rivera sí nos entregó una cosa mínima, pero ese no era el error que estaba buscando, entonces lamentablemente no te ganaste ningún premio. Y pues más adelante vamos a darles pues más indicaciones sobre lo que vamos desarrollando. Les agradecemos mucho por habernos apoyado y por habernos visto, y y también por estar tan interesados en la guía. Los invitamos a que después vean este webinar ya subido en un link que vamos a dar, muy probablemente en la página del ministerio, pero miren pues también en las redes de Espacio a ver dónde lo encuentran. Y muchas gracias nuevamente al Ministerio de Transporte por habernos dado esta oportunidad invaluable de haber mejorado las condiciones de cicloinclusión para ciudades colombianas, y en particular a Juan Camilo Agudelo, quien ha estado en absolutamente todo el proceso y ha apoyado esto de principio a fin en las situaciones difíciles y fáciles de todo este desarrollo, que estoy seguro que vamos a poder avanzar en esto con él y con otras personas dentro del ministerio, y con el nuevo ministro de Transporte y todos sus viceministros y directores. Muchas gracias a todos, y quedamos atentos a sus comentarios en la guía.